Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar del artículo 75 al 80. Recordar que estamos hablando de delitos e infracciones. Nada más para que noten sus dudas y checarlo en clase el día martes. Bueno, tenemos aquí el artículo 75. Nos dice así, a resumidas cuentas, que la definición de lo que se considera un agravante. Se considera como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente, y se da la reincidencia cuando, tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o las recaudadas. Nada más para citar al maestro, siempre nos ha dicho que el desconocimiento de la ley no nos exime. Entonces, pues no vale el decir que es que yo no sabía que tenía que pagar o yo no sabía que tenía que darme de alta, ¿ok? Porque, bueno, a lo mejor nosotros lo podemos saber y podría ser algo muy lógico. Pero a lo mejor una señora que abre una tiendita en una colonia cualquiera, pues sí, a lo mejor ve que los demás no pagan y casualmente a ella le cayó el fisco y pues, va a decir, no, es que yo no sabía. Entonces, eh, cuando, cuando sea, cuando sea este caso, pues no vale ese argumento. También nos dice aquí, tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones. La segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción establecida como en el mismo artículo y fracción de este código. Para determinar la reincidencia se considera únicamente las infracciones cometidas dentro de los últimos 5 años. Hay que tener muy en cuenta, muy en claro, que esos 5 años para atrás, siempre nos menciona el maestro, son 5 años hacia atrás. Por ejemplo, ahorita estamos en 2023. Las infracciones de 2020, 19, del 18 es el último año que nos podrían revisar. Si nos quieren revisar 2017, ahí ya no podemos y pues podemos meter ahí un, un alegato ya nos lo mencionaron en otro tema. Dice que también será agravante en la comisión de una infracción cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. Estamos hablando de supuestos. Que se haga uso de documentos falsos en los que haga constar operaciones inexistentes. Se refiere a que usemos facturas que sean apócrifas, que compremos facturas, o sea, porque dice aquí que haga constar operaciones inexistentes. La factura lo que nos hace, o para lo que nos sirve la factura o el CFDI, es para constar que yo hice una operación. Si yo voy y compro no sé, lo que tú quieras a la ferretería, me van a dar una factura por la operación. Pero si yo estoy comprando facturas, la ferretería me va a dar una factura por algo que yo nunca compré. Dice que se utilicen sin derecho a ello documentos expedidos a nombre de un tercero para deducir su importe al calcular las contribuciones o para acreditar cantidades trasladadas por conceptos de contribuciones. Muchas veces, no sé, si les ha tocado, a lo mejor ustedes no, este, o a lo mejor era antes, o no sé si nunca lo han llegado a, a saber o a hacer. Tú puedes ir a las gasolineras y hay mucha gente que no pide ni su factura ni su ticket. Entonces los despachadores de gasolina te venden los tickets. O en los restaurantes, pues en los restaurantes también casi nadie pide su factura. Y muchas veces las personas cuando pagamos y ahí dejamos el ticket o la nota de venta. Entonces todos esos papeles o esas contribuciones se quedan ahí y hay gente que las compra para meterlas como suyas. Entonces también eso es ahí un agravante. Dice que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, que se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido y que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad.
mm, vuelvo a hacer referencia a que deben de estar guardada la contabilidad 5 años, si 5 años hacia atrás. Si algún día llega la autoridad, en este caso, pues vamos a centrarnos en Hacienda, pero recordar que también es el seguro, Infonavit y pues ahorita yo me estoy enfocando en Hacienda, ¿no? Si un día llega una auditoría de Hacienda y te dice, oye, te voy a revisar la contabilidad, tú tienes que sacar la contabilidad de 5 años atrás y no es permitido y también es sancionable el que tú digas, es que no la tengo, o es que ya se destruyó, o se mojó, o se quemó. Aquí puede entrar, no sé, ahí sí desconozco y si quieren anotar esa pregunta para clase. Por ejemplo, si la empresa donde yo estoy o donde se está guardando el lugar donde se está guardando la contabilidad sufre algún imprevisto, por ejemplo, un incendio, una inundación, entonces ahí en esos casos la verdad que desconozco qué es lo que pueda pasar. También tenemos que se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, documentación o información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos que se establecen en las disposiciones relativas. Ahorita que usamos ya más la tecnología, una computadora como algo normal, pues pudiera ser el caso de que, bueno, voy a escanear, a eso se refiere el microfilmado o la grabación. Voy a escanear y voy a guardarlo aquí en la computadora. Aquí a lo que yo entiendo es que sí se puede, pero debes de tenerlo bajo un cierto régimen que también desconozco, si quieren ahí apuntarle como pregunta para el maestro. Dice también divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por terceros que afecte su posición competitiva, a que se refieren los artículos 46, fracción cuarta y 48, fracción eh, séptima de este código. Se supone que eso ya lo tuvimos que haber visto en clases pasadas. Bueno, cuáles son el artículo 46 y el otro, el otro código, de los códigos estos. Dice, realizar la deducción o acreditamiento en contravención de los señalados en los artículos 28, fracción 33 de la ley del impuesto sobre la renta o cuarto, tercer párrafo de la ley del impuesto al valor agregado. Se considera también agravante la omisión en el entero de contribuciones que se hayan retenido o recaudado de los contribuyentes. Nada más como mencionarlo, la omisión en el entero de contribuciones es la declaración. Hay unas declaraciones que no todas las personas tienen la obligación de presentarlo, solo algunas, por eso hay que checar la constancia de situación fiscal, pero hay una declaración que se llama así la de entero. Tenemos aquí también, igualmente es agravante el que la comisión de la infracción sea una forma continuada, o sea que se vaya dando de forma consecutiva. Asimismo, se considera agravante que los contribuyentes no den cumplimiento a los dispuestos por los artículos 76, fracción novena y doceava, 76A del 90. Penúltimo párrafo 110, fracción novena, no, perdón, onceava, 179, 180, 181 y 182 del impuesto sobre la renta. Estamos hablando aquí nosotros del código fiscal, no estamos hablando ahorita del impuesto sobre la renta. Ese sería irnos a ver qué dicen esas fracciones del código del impuesto sobre la renta. Cuando por un acto o omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal a las que se correspondan varias multas, solo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor. ¿Ok? Muy bien. Eso en cuanto al artículo 77. No, es el 75, perdón. Artículo 78. Tratándose de la omisión de contribuciones por error aritmético en las declaraciones,
Hablamos de error aritmético cuando no se haya calculado de manera correcta. Se impondrá una multa del 20 al 25 de las contribuciones omitidas. En caso de que dichas contribuciones se paguen junto con los accesorios dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en la que se surta efecto, la multa se reducirá a la mitad, sin para que ello se requiera resolución administrativa. O sea, de ley, así como cuando cometemos una infracción de tránsito, en la mayoría de los estados está de que si lo pagas dentro de los primeros 5 días hábiles, te hacen el 50. Eso pasa aquí. Si tú lo pagas dentro de los primeros 15 días hábiles, te van a hacer el 50, como quien dice, directamente. ¿Ok? Y vámonos al artículo 79 y 80. Con esto se acabó yo mi presentación. Nos habla aquí de las infracciones y las multas, ¿ok? Aquí voy a tratar de que se vea lo más posible el cuadro para que si quieren le tomen captura. Nos habla la primera infracción, dice no solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o a hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente de manera espontánea. Se excluye de responsabilidad por la comisión de esta infracción a las personas cuya solicitud de inscripción debe ser legalmente efectuada por otra, inclusive cuando dichas personas queden subsidiariamente obligadas a solicitar su inscripción. ¿Inscripción a dónde? Pues al RFC, o sea, darse de alta. Esta multa asciende de los 2.740 pesos a los 8.230 de las comprendidas en las fracciones primera, segunda y sexta. Es básicamente eso, no inscribirse al RFC. Y aquí nos habla de que se excluye de la responsabilidad por la comisión de esta infracción a la persona cuya solicitud de la inscripción debe ser legalmente efectuada por otra. O sea, cuando se trate de una persona que tenga que tener un representante o en este caso un contador, como ya lo hemos visto en otra de las exposiciones. La que sigue nos dice no presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero cuando legalmente se esté obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente espontáneamente. Dice no presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero. Es lo que les acabo de decir. Cuando la persona que es el tercero, pues entonces recaería la responsabilidad sobre esa tercera persona, que puede ser un representante legal o un contador. Esta multa asciende de 3.420 a 6.830 pesos de las comprendidas en la fracción tercera. Tratándose de contribuyentes que tributen conforme al título cuarto, capítulo segundo, sección tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de 1.140 a 2.280. No presentar los avisos al registro o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la presentación sea espontánea. Para la señalada en la fracción cuarta, tratándose de declaraciones, se impondrá una multa entre el 2% de las contribuciones declaradas y 5.830 pesos. En ningún caso la multa que resulte de aplicar el porcentaje que se refiere a este inciso será menor de 2.330 pesos ni mayor de 5.830 pesos. Vamos con ya casi lo último. Dice, no citar la clave de registro o utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal en las declaraciones, avisos, solicitudes, promociones y demás documentación que se presente ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales cuando esté obligado conforme a la ley. No citar la clave de registro, o sea, el RFC, o estar utilizando uno que no es el de nosotros. Esta multa va de los 13.720 pesos a los 27.440 para la establecida en la fracción quinta. El que sigue, autorizar actas constitutivas de fusión, escisión o liquidación de personas morales sin cumplir lo dispuesto por el artículo 27 de este código. El artículo 27 ya lo vimos, entonces ya debemos de saber qué es lo que nos marca ahí el código. Y este va de los 2.720 a los 8.200 a la comprendida en la fracción séptima. Y señalar como domicilio fiscal para efectos del Registro Federal de Contribuyentes
un lugar distinto al que corresponda conforme al artículo 10. Este va de los 13.650 pesos a los 27.300 a las comprendidas en las fracciones en octava y novena. Señalar como domicilio fiscal quiere decir que a lo mejor yo tengo mi el negocio, no sé, en tu casa, ponle tú, y al momento de dar de alta mi domicilio fiscal, yo pongo el de mi mamá o yo pongo el del contador. No, pues es que el contador es el que se meta en la bronca. Pero se necesita, o sea, para un caso de auditorías, necesitamos poner o sea, el domicilio fiscal donde es el negocio. No sé si recuerden el ejemplo que nos daba la maestra Mirna de cuando fueron a revisar que estuviera toda la infraestructura de un cliente de ella. Entonces, pues, ¿cómo yo voy a ir a revisar que efectivamente sea una ferretería, una rosticería de pollos, si me estás indicando el domicilio fiscal en otro lugar? Y en caso de una auditoría, sobre todo, pues dónde te hago la auditoría, ¿no? Aquí dónde está la papelería. Se supone que en el lugar de trabajo es donde debes de tener tú todo lo que te puedan revisar. Yo sé que van a quedar muchas dudas, pero pues, lamentablemente aquí no tenemos al maestro que nos la resuelva y pues con la experiencia ya que tiene él, ¿no? A lo mejor nos sacaría a flote más fácil alguna de lo que yo no pude explicar, ¿no? Nada más sí, pues pedirles que vayan anotando ahí o que hayan anotado las dudas para poder checarlas en clase. Hasta aquí llega mi parte del tema y ya los dejo con mis compañeros